Vamos a ello. Ahora que no se ponga a hablar de ya sabes qué. No vale. Nori, a las preguntas. 3 sesiones no. 2 vale. 3 no. Luego no hago las sesiones que me pagan. Y la gente me dice, ¡mis sesiones! Ay, Nori. Toda la culpa es tuya. Ahora vamos. Nuevamente, comunicado con el plano físico. ¿Qué tal, Noriel? ¿Haces intro? No, no, no. Vamos con las preguntas. Ya hice antes una intro demasiado larga. Vale. ¿La leyenda de los materiales de plata, balas de plata, etcétera, etcétera, para matarlos, tiene algún fundamento? No, no, no. Directamente es un mito. ¿La transformación en la luna llena tiene algún fundamento? Sí, sí tiene un fundamento. Sí tiene un fundamento. Has de pensar que el mundo de origen, Elonia, tiene a 500 millones de kilómetros, es decir, muy, muy, muy lejos, su estrella, la estrella Elonia. Esto hace que, de alguna manera, su mundo sea una noche prácticamente perpetua y una noche muy, muy, muy cerrada, muy, muy oscura. Además, su satélite, que es bastante grande, ilumina la noche, de tal manera que hay prácticamente una luna llena permanente. O sea, es un mundo muy oscuro y prácticamente una luna llena permanente. Eso hace que los engramas que ellos tienen, y cuando digo engramas, obviamente no solo hablo de los engramas de estos seres, sino de los engramas hereditarios que tienen estos seres, porque lógicamente estos seres ya desencajaron, pero queda hereditariamente esos engramas. Y eso hace que se vuelvan surreestimulador de engramas esa luna. Hay que tener en cuenta que los especímenes que quedan hoy han llegado a evolucionar lentamente a lo largo de las eras. Hay que tener en cuenta que llevan con vosotros muchísimos miles de años. ¿Qué pasa? Que han evolucionado de tal manera que a día de hoy les afecta menos la luna llena. O sea, es menos reestimulante de sus engramas. Pero, de alguna manera, esa reestimulación hace que se vuelvan mucho más salvajes en noches de luna llena. Entonces, de día no salen estos lupus. Sí, 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 sí salen también. No les No afecta el tienen sol inconvenientes. de ninguna No, manera no ni les al... afecta. Además, se adaptaron también ya con el tiempo. Pero su enorme Vale. pelaje también los protege. No, no les afecta. Lo que ocurre es que de noche es cuando son mucho más rebeldes, vamos a llamarlo así. Se desatan sus impulsos primarios. Por ejemplo, solo se aparean de noche. Solo se aparean de noche. La luna llena para ellos es un reactivador tremendo de engramas sexuales. Y solamente piensan en reproducirse. En el acto sexual. De día aprovechan para dormir o son mucho menos violentos. De acuerdo. Y a nivel de la mente analítica que tienen, ¿serían, después del ser humano, los más inteligentes que hay? ¿Serían lo más, Si digamos... eliminamos las distintas razas extraterrestres que tenéis viviendo con vosotros, sí. Sí. Son seres que son tan inteligentes que son capaces de esquivar al humano completamente. O de hacerle creer cosas que no son. Engañarlos. Y un poco de esa mente abstracta me puedes explicar. Por ejemplo, ellos a sus muertos les hacen algún tipo de ritual o No. tienen algún tipo de arte. Esto no lo tienen. Sí.
Vamos a ver, no tienen ningún tipo de ritual religioso, porque no tienen ningún tipo de religión. Lo que sí tienen es, digamos, un arte, el arte de matar, el arte de cazar. O sea, a ver quién caza mejor, ¿no? A ver quién es capaz de amputar un brazo con la mejor elegancia. Este tipo de cosas sí las tienen. Hay que pensar que tienen impulsos muy primitivos a pesar de ser humanoides. Entonces tienen lenguaje y si se comunican con entre ellos, Sí, sí, se comunican. pero tienen un lenguaje bastante avanzado, digamos. O sea, Sí, tienen bastantes tienen palabras en su lenguaje. sí, bastante avanzado. Mucho menos que los vuestros, lógicamente, pero es bastante avanzado. Al nivel de que podrían entenderse con un ser humano, por ejemplo, si aprendieran un poco de nuestro lenguaje. Sí, Lo han aprendido. podrían aprender vuestro lenguaje si en alguna excepción ha sucedido que hayan aprendido alguna palabra. ¿Y cómo es que han aprendido alguna palabra? Porque ha habido relación. O sea, ya si quiere entramos en la historia de estos lupus en nuestro planeta. La historia es muy sencilla. Los Elonis, viendo que eran una especie que estaban proliferando muchísimo, porque es una especie, como he dicho, que le encanta el sexo, proliferaban muchísimo y además son muy salvajes y son muy primitivos para ser humanoides, para tener la conceptualidad que tienen. Entonces generaban mucho daño, cazaban Elonis, se los comían, etcétera. Entonces directamente decidieron, piensa que tienen naves, estos seres, que son como enormes ciudades. Metieron todos los Elonis que cabían y los empezaron a dejar por los distintos mundos que encontraban que estaban deshabitados. Pero esto que digo no es tan complicado, no es tan complicado. Si vosotros imaginad que tenéis una especie en vuestro mundo que es terrible, que es terrible, y que pone en peligro vuestra supervivencia, y que cada vez son más. En lugar de agarrarlos, cazarlos y meterlos a todos en una cárcel, y ni qué hablar de matarlos, que vosotros lo primero que haréis sería empezar una guerra para exterminarlos. Bueno, pues los que tienen ciertos valores no lo hacen. En vez de meterlos en una cárcel, que sería un problema, los metes en otras cárceles, en otros mundos. Agarras una nave, o sea que tienes naves, y los dejas en mundos donde sabes que no van a dañar a nadie tampoco, porque no va a dañar, digamos, no va a alterar demasiado el ecosistema, y sobre todo no va a afectar a ninguna civilización inteligente. Y así es como llegaron estos seres, seguramente como muchos otros seres, como ya he contado en alguna oportunidad. Luego estos seres viven a su modo, lógicamente. Las enfermedades evidentemente diezman una gran cantidad de la población que llegan. Aproximadamente un 50% de todos los seres que llegan mueren en los primeros 3 años a raíz de distintas enfermedades para las cuales su sistema inmune no estaba preparado. Y los más fuertes que logran sobrevivir comienzan a adueñarse de distintos territorios. Pero el ser humano, que evoluciona más rápido que nadie, por motivos que ya he comentado, de repente comienza a cazarlos y a perseguirlos a estos seres. De tal manera que acaban dándoles muerte. Al final los seres humanos son mucho más numerosos, lógicamente, que estos seres. Por más fuertes que sean, caen. Y se han cazado muchos de estas especies a lo largo de la historia. Relacionarse, lo que es relacionarse, no, algún ser lupus que ha llegado a espiar al ser humano, pero no han llegado a tener trato. O sea, no existe esas leyendas que cuentan donde el ser lupus de alguna manera convivía con humanos o se ponían disfraces de humanos. Esto directamente lo podéis descartar porque son animales primitivos con impulsos, pues bueno, animales, son humanoides, pero son primitivos con impulsos animales y muy primitivos que lógicamente hace imposible que estos seres puedan tener un trabajo o puedan estudiar. Lo hace imposible completamente. Pero pueden manipular herramientas. Ellos, para su supervivencia, Sí, manipulan sí. herramientas. Sí, sí, pueden hacerlo. Lo que pasa es que sus armas que tienen en sus canes, en sus garras, son mayores. Pero tienen impulsos que son muy caninos. Muerden permanentemente, arañan. Pero digamos que no se fabrica en una casa, en una cueva o algo por el estilo, ¿no? Sino No, que no lo viven hacen. como animales, prácticamente. Sí, prácticamente sí. ¿Y hace Pero cuánto tienen que...? una enorme capacidad de supervivencia.
de escaparse, de engañar al ser humano, como digo. Hmm. ¿Hace cuánto que vinieron al planeta? ¿En miles de años? Muchísimo tiempo. El ser humano todavía, fíjate, para que tú te ubiques, directamente, para que tú te ubiques, cuando ellos llegan, la especie, digamos, predominante, por decirlo así, vuestra, es decir, de la especie humana, que después evolucionaría, la más avanzada era el Australopithecus en la época. Ahí te puedes ubicar cronológicamente, pero para que te hagas una idea, ese Australopithecus, que ya había evolucionado con un impulso, estaba muy, muy, muy primitivo respecto a lo que después se llegó a ver, lógicamente. Lo que tuvo, lógicamente, más impulsos para evolucionar más rápidamente. Pero aproximadamente fue en esa época. Para que te hagas una idea que hace muchísimo tiempo y que no es algo solo de hace unos miles de años. ¿Y ejemplares que trajeron el número? ¿Cuántos? Pues perfectamente pudieron transportar 3 millones de ejemplares. Lo que pasa que fueron distribuyéndolos en distintos mundos y en distintos viajes también. Pero podemos entender que yo creo que, claro, tendría que contarlos uno a uno, aún con mi capacidad conceptual, es complicado, ¿no? Pero yo creo que aproximadamente 1,5 millones seguro. Seguro. Y nos puede contar a lo largo de la historia, no sé, hace 3.000 o 4.000 años, cuando el ser humano estaba más dominando el planeta, cuántos quedaban y cómo se relacionaban con el ser humano, en el sentido de por qué no ha quedado registros históricos claros, ¿no? Solo leyendas. Vamos a ver, no hace falta que te cuente el pasado para entender esto. Te voy a contar mejor el presente para entender esto. Porque cuando se puede quedar registrado es hoy que tenéis tecnología. Anteriormente ya quedó registrado. ¿Cómo? En los relatos. En los relatos. En los relatos. Pero te lo voy a contar de una manera muy sencilla. Muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Hablando del presente. A día de hoy no son visualizados y no son detectados, no son localizados y no son filmados. Punto número uno, porque estos seres son terriblemente inteligentes. Son capaces de evitar perfectamente al ser humano. Punto número dos, porque el ser humano que lo ve no sobrevive. No sobrevive. Tenéis que tener en cuenta que el ser humano se ha domesticado mucho también. Hoy en día las personas no vais con armas. No podéis cazar estos bichos si os aparecen por el bosque. Os cazan ellos. No queda nada. Y luego se atribuye a una desaparición, se atribuye a un asesino, a veces incluso se han atribuido a asesinos seriales, porque han ido dejando, digamos, miembros, tal, a modo de casi pistas, ¿no? Amputaciones, etcétera. Como que los Y han dejado ellos son... a propósito. No, bueno, no, les da igual. Comen y dejan por ahí cosas. Y la gente pues ha creído, bueno, esto lo ha hecho un asesino serial. No, esto lo ha hecho un lupus, pero es más increíble de creer que si lo haya hecho un asesino serial, evidentemente. Y esto ha sido siempre así, a lo largo de las eras, pero a día de hoy vais todavía más desarmados. Y evidentemente que si una persona, y además son muchos menos que antes. Entonces, lógicamente, que justo cuando tenéis más tecnología sean filmados es muy complicado. Primero porque son menos, segundo porque son muy listos. Y tercero porque vais desarmados. Muy difícil encontrarse con uno, y si os encontréis con uno, daros por muerto. Antiguamente era más fácil porque habían más. Y porque iban armados. Entonces era más fácil herir a un lupus. Por ejemplo, amputarle una pata a un lupus. Era más fácil en aquella época. Y que el lupus saliera y lograra escaparse al final. Era más fácil esto, cuidado. Ha habido partidas en la Edad Media para Sí, capturar sí, 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 sí. y no han quedado restos, cadáveres o en la actualidad no queda nada. Es que, vamos a ver, primero de todo que subestimáis vuestro mundo. Vuestro mundo es gigante, y eso que es pequeño, es gigante. En vuestro mundo hoy
hay aviones que no se encuentran. En vuestro océano no conocéis nada y hay restos de un montón de cosas que no conocéis en vuestros bosques. Hay cascos de aviones que se han estallado y que nunca habéis encontrado. Hay personas que se pierden y que nunca aparecen. Hay restos de todo y no los encontráis. En vuestro mundo, digo. O sea, de la misma manera que hay restos de pájaros o de osos que también desaparecen y no los encontráis. Y aparte, lógicamente, que la naturaleza hace su curso. Pasan las décadas, pasan los siglos, y evidentemente que no queda nada de eso. No queda nada de eso. La propia ley de entropía. Hay leyendas, maestro, de historias, las que se le cortaba la pata a un lobizón, por ejemplo. Sí, lo he contado, sí. Y al día siguiente aparece una persona con la pata cortada o alguna persona como que con se algún había miembro, con alguna extremidad. Exacto. Esto lo realizaban los lupus a propósito para que cazaran y persiguieran a esa persona en lugar de a ellos. O sea, si uno de los suyos le amputaban un brazo, ellos apuntaban un brazo a un ser humano como para que le echaran la culpa a él y lo persiguieran y lo mataran y lo cazaran. Y dejaran de cazarlos a ellos. Un mecanismo de supervivencia bastante inteligente, por otro lado. Sí, de alguna manera conocían el aspecto más... Conocían todo, conocían todo, conocían la religión, conocían la forma que tenéis de a qué horas estáis más activos, menos activos, los ciclos, los biorritmos. Además tienen un olfato muy evolucionado y un oído muy evolucionado. Olían todo, son capaces de oler incluso el aura, son capaces de oler el aura, la escala tonal. Esto no es algo raro, los animales, los perros, los caninos lo hacen también. Son capaces de oler el aura, de tal manera que si hay una persona, por ejemplo, que está enferma de cáncer, lo huelen. Y están oliendo el aura, la energía de esa persona enferma. Y ellos, por supuesto, que iban a las personas más inofensivas, a las que eran más viejas, a las que tenían más problemas, alguna enfermedad, y se las comían. Evidentemente, no eran... Y sobre todo que se apareaban con las hembras. Las hembras humanas eran sus favoritas, las hembras humanas. Eran y son. Ten en cuenta que tienen un impulso sexual muy grande. Entre ellos aparean fuertemente. Lo que pasa es que como son de consistencia fuerte, entre ellos se arañan, se muerden, pero sobreviven. Pero cuando eso se lo hacen a un humano normal, lo despedazan. Los lupus despedazan a las hembras. Y las lupus, hembras, despedazan incluso el pene de los varones en relaciones sexuales. ¿Cómo de comunes han sido los avistamientos de estos seres, tanto en nuestros días como en tiempos antiguos? Antes era mucho más común que ahora, ya lo he dicho. Hoy en día, por ejemplo, al año, ¿cuántos casos puede haber que se encuentre una persona con lupus? 15, 20, y lógicamente son personas que mueren. No son encuentros fortuitos. Son presas. ¿Siempre cogen personas que van solitarias? Sí, exacto. Sí. Sobre todo. Aunque pueden cazar en grupo también. Y pueden cazar a varios hombres que vayan juntos. Pero siempre eligen personas solitarias. Y ese perfil de persona que va por el bosque solitaria, o sea, ¿cómo de cerca pueden llegar a estar de las ciudades? ¿O son personas que se van bastante lejos dentro de bosques? No, bastante cerca de las ciudades. No tan lejos como te creas. Sí, bastante cerca. ¿Y hay alguna prueba real de su existencia? ¿Alguna fotografía? ¿Algún cadáver que haya cogido alguien? No hay nada. Ni siquiera el Área 51 o alguna base de estos. El Área 51, lógicamente, que ha capturado varios de estos ejemplares. ¿Y cómo los capturaron? Capturándolos, sin ningún tipo de problema. Estos seres fueron diezmados hace mucho tiempo con distintas armas. Los han diezmado permanentemente con armas. O sea, no son seres, digamos, inmunes como igual otros seres, como el diablo de Jersey.
Son seres que fácilmente pueden ser eliminados y Sí, lógicamente me refiero también si lo han hecho con medios, digamos, humanos o con medios extraterrestres. de todos los Capturar. medios, cualquier medio, Ujú. según el caso. Pero sí, han tenido varios especímenes de estos, pero no les han hecho mucho caso. Para ellos son seres más. Y cuando vinieron, cuando trajeron a los lupus, ¿por qué partes del planeta lo repartieron? Por todo el globo existente en ese momento. De acuerdo. Eh, ¿Ahora mismo solo están en Europa o también hay en más partes? Actualmente solo hay en Europa. ¿De qué manera se ocultan? O sea, ¿viven en cuevas de algún tipo? Cuevas en O, el bosque. Sí. ¿y les hacen algún tipo de seguimiento desde el planeta de origen? ¿Todavía vienen los del No, no, no. Ya no vienen de allí, ¿no? Los Selonis ya no vienen. ¿Está relacionado el lobizón con el Rougarou, el Nahual o la bestia de Brave Rose? Son otras formas de denominarlo. Exacto. Están Era la misma. emparentados en la misma criatura, con sus leyendas y explicado de otra manera, pero es lo mismo. Exacto. Y digamos que hoy no existe nadie vivo que haya visto uno y siga vivo. Bueno, sí, en el área 51. Sí. Descartando eso. Además. No sé si tiene alguna cosa más que decir, maestro. No, la historia es esa. Es mucho más sencilla y mucho más simple. Lo dejamos aquí entonces y hasta todo momento, querido Adri. Muchas gracias, Mariel.